Hola Cristian, ¿cómo Hola, estás? muchachos, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué estás haciendo? Nada, acá haciendo una tareita ahí. ¿Y tú qué? Bien, venga, ¿y qué página es esa? Wikipedia. Bueno, pero cuéntenos, ¿qué es Wikipedia, muchachos? Hombre, Pollo, qué bueno que nos haces la pregunta porque estamos aquí dos expertos en la plataforma que más que una página se ha convertido en nuestra amiga. Nos ayuda en muchas tareas, gracias a ella no nos hubiéramos podido graduar del bachillerato e incluso hoy en día sigue siendo nuestra fiel compañera. Sobre ella vamos a hablar el día de hoy con todos ustedes. Bueno, Wikipedia es una plataforma virtual que empezó en el 2001. La frase que caracterizaba a ese Wikipedia del 2001 es la enciclopedia que todo el mundo puede editar. Y Wikipedia se ha convertido en una organización administrada por profesionales, voluntarios y, más importantemente, sin ánimos de lucro. Wikipedia se ha llegado a convertir en la sexta plataforma. ¡Ay, qué mal viaje! mal. ¡La mona! Eso va para bloopers, bien. Wikipedia se ha llegado a convertir en la sexta plataforma más usada de la red, con más de 15 millones de usuarios Y colaboradores registrados. y más de 3.7 millones de artículos. Pero yendo un poco a revisar la historia de Wikipedia, como mencionabas tú, Cristian, en el 2001, cuando inició, de hecho no se llamaba Wikipedia, era Nupedia. Y consistía básicamente en un grupo de expertos académicos que iban a redactar artículos dentro de esta gran enciclopedia digital de libre acceso. Sin embargo, con el paso del tiempo y de la cantidad de gente que iba entrando a Wikipedia, esos artículos redactados por expertos y por académicos dejaron de utilizarse y empezaron a subirse más artículos creados por los mismos usuarios. Acá es donde empieza a haber un conflicto entre los expertos y los amateurs, que fue la tensión que llevó a definir y a entender lo que es Wikipedia hoy en día. Justamente tiene ese balance de alguna manera entre, por un lado, los especializados que redactan contenido y que son expertos en lo que escriben, y por el otro lado, los usuarios comunes y corrientes, como tú y como yo, que también tienen posibilidad de entrar a la plataforma y de crear su propio contenido. Con el auge de estos amateurs, como se les conoce en el contexto de Wikipedia, que empezaron a escribir y generar su propio contenido, llegó a haber un conflicto entre el creador de Wikipedia, ¿es Jimmy Wales o James Wales? Jimmy Wales. Como Jim Carrey. Wales. Sí, Wales. Jim Wales, diga Wales. Jimmy Wales. Wales. Eso va para... Jimmy Wales y otro de sus cofundadores a la hora de decidir qué camino seguir. Si continuar con el modelo donde solamente expertos pueden escribir o en cambio abrir puertas a que fuera una plataforma mucho más compartida y de construcción común. De esta manera nació la Organización Administrativa Tecnológica de Wikipedia, donde regían a los que subían el contenido en diferentes jerarquías. Entonces se clasificaba según la experiencia que tuviera el usuario en el contenido que subiera. Previamente el contenido se calificaba para saber si era verídico y para variar las fuentes, y más adelante pues establecía como esas jerarquías donde se clasificaban los diferentes usuarios. Entonces los más grandes, o sea los que tenían más permiso, se volvieron los administradores, y para poder llegar a este punto uno tiene que ir subiendo contenido que sea pues verificado. Y de hecho, respondiendo a esas lógicas de organización que obtuvo la plataforma, ocurrió algo muy curioso, y es que durante los primeros años de Wikipedia solamente el 2% de quienes la conformaban administraban y generaban más del 70% de contenido que salía en Wikipedia. Eso quiere decir que habían unos pocos que se encontraban, por decirlo así, en la cima de la pirámide y se encargaban de administrar todo el contenido. Con el paso de los años, quienes se encontraban dentro de un estatus un poco más bajo, por decirlo así, y eran los usuarios comunes y corrientes, empezaron a ascender en esa pirámide, en esa organización que tiene la página,
y comenzaron a ser ellos mismos los que creaban más contenido. Acá es cuando los autores del capítulo definen lo que ocurrió con Wikipedia como un fenómeno social, por decirlo así, en donde la oligarquía, que en un principio se encontraba dentro del poder, fue reemplazada por una sociedad mucho más masiva y que inicialmente no se encontraba dentro de los mismos estándares y niveles de calidad que los de arriba, y fueron desplazados por ellos, y fue la misma... A ver, que este tipo acá se enredó demasiado explicándolo. Lo que quería decir es que en un principio un número muy reducido de personas escribía la mayor cantidad de contenido que se subía a Wikipedia, pero con el paso del tiempo aquellos que se limitaban solamente a leer también comenzaron a escribir y como que se balanceó un poco la cosa. Ahora sí podemos seguir. Que mira. Chicos, Hola. Hola. comenzamos. Hola Laura, Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? bien, ¿y tú qué tal? Bien, oye, ¿te has puesto a pensar cómo los administrativos de Wikipedia pueden controlar en tan poco tiempo tantas ediciones? Yo creo que son por ahí 3 millones de personas trabajando detrás de eso. No, pero debe haber algo más. ¿Sabes ¿Tú qué? qué crees? Sí, ¿sabes? Existen unas cosas que se llaman los bots. Wow, Girl, said you hallelujah. wow, Girl, said you hallelujah. wow, Girl, said you hallelujah. wow, Uptown Funk don't give it to you. wow. Uptown Funk don't give it to you. Hay dos tipos de bots principalmente, los editores y los no editores. Los no editores tienen como función principal estar pendientes de la seguridad de la página, ver que no hayan spam, que no suban contenidos falsos, etc. Mientras los editores hay unos especializados, y mientras unos se encargan de cosas como la ortografía y eso, los otros se encargan de cosas tan simples como estar pendientes de que no le quiten mucha información relevante a un tema o no le agreguen mucha información irrelevante al mismo tema. Claro, porque si le quitan mucha información, los usuarios serán bloqueados. Porque cada bot tiene su usuario. Bueno, pero Laura, tú sabes, había escuchado que existían unos bots creadores de contenido. ¿Qué has escuchado de eso? Sí, claro, existen unos creadores de contenidos que sacan información de diferentes páginas, sobre todo para crear ciudades de Estados Unidos. Y pues los humanos son encargados de como modificar lo que hacen los bots y agregarle más información. Bueno, ya para pasar a la parte de contenidos, existen 3 reglas fundamentales a la hora de poner contenido en Wikipedia. ¿Cuál es la primera, pues? La primera es que tienen que ser artículos verificables, es decir, cualquier persona que quiera verificar la información de lo que está en un artículo de Wikipedia puede meterse a otro sitio en internet y verificar que lo que dice ahí es totalmente cierto. Por eso se crearon polémicas, porque decían que los artículos de Wikipedia no tenían nada de profundidad y que muchas veces eran falsos. Hicieron muchas investigaciones con enciclopedias británicas de las mejores del mundo y concluyeron que Wikipedia está al mismo nivel. O sea, ese argumento de los profesores que dicen no busquen Wikipedia que es malo, es absurdo. Claro que sí. La segunda Para la regla... profe de décimo. Hello, darkness, my old friend. I've come. La segunda regla dice que no se admite ninguna investigación original, es decir, no se admite ninguna información inédita o escrita por alguna persona y tiene que ser información sacada de algún sitio confiable. O sea, digamos, si yo hago mi tesis no la puedo subir a Wikipedia. Exacto. Perfecto. Bueno, el tercer y último punto importante en este énfasis, por así decirlo, es que no se pueden subir artículos que no tengan un punto de vista neutro. Es decir, yo no puedo brindar mi opinión. Y ahí han creado muchas más controversias. ¿Por qué? Porque dicen que muchas veces esto homogeniza el conocimiento de la persona, no dejando que la persona como que dé su propia versión del tema y pues que no se quede siendo igual a la versión de los demás. Pollito, o sea que no puedo subir un artículo con mi opinión a Wikipedia. No, señor. Bueno, pero Wikipedia se sale de todos los patrones comunes en las empresas que tienen hoy en día, ¿no? ¿Cuál es el sistema que rige dentro de la comunidad que conforma la plataforma? Pues mira, es un tema muy discutido. Siempre el gobierno de Wikipedia dicen que fue de democracia, de burocracia, de anarquía, de autocracia, que lo manejaba el creador, pero pues no llegaron a ninguna discusión de una conclusión de que era el gobierno, por lo que dijeron que era una adhocracia, que es la combinación de las 4, porque tiene una parte de cada una. De democracia, de burocracia, de anarquía y de Y autocracia. autocracia.
Esto es tocado por los autores del capítulo para, una vez más, explicar un poco el funcionamiento que tiene Wikipedia de una manera más social. Es decir, que se rige a sí mismo como si fuera un sistema político. Esto dado a la gran cantidad de participación e importancia que tiene la comunidad en la construcción de ella, ¿no? Porque termina siendo un lugar comunitario en el que, a diferencia de otras redes sociales donde los imperativos de compartir, de darle me gusta, de ser popular o no serlo, en Wikipedia solamente se centra en la construcción del conocimiento y la regulación del mismo para el fácil acceso de todo el mundo. Juan Martín, ¿y cómo crees que sea la economía de Wikipedia si no tiene fines de lucro? Pues precisamente porque es una organización sin ánimo de lucro, se diferencia de las otras redes sociales que están más enfocadas hacia la economía, o sea, tienen un fin económico. Wikipedia funciona diferente, entonces tiene una fundación que se llama Wikimedia, donde se recaudan los fondos para hacer posible que Wikipedia funcione. Estos costos incluyen lo que son el funcionamiento de los servidores y bueno, pues todo eso que tiene que hacer para que un servidor esté presente en línea. Claro, sí, lo que tú dices es muy importante. Digamos, Google hizo una gran donación a Wikimedia. También Wikipedia va a aliarse con Facebook para las cosas que busquemos en Facebook, nos lancen directico a Wikipedia. Pues para concluir, Juan Martín, te digo que Wikipedia pues no presenta ningún tipo de publicidad, tú nunca te vas a meter a ningún anuncio, ni siquiera estando en crisis. Y esto motiva a mucha gente a seguir editando, porque saben que es por el fin de conocimiento y no por vender ni por publicidad.